semana. Buenas tardes y muchas gracias por su atención. Estamos empezando, creo que es el 8º año de este programa y le doy muchas gracias a todos ustedes que nos ven tan fielmente. Hoy tenemos para empezar el año un par de colegas, los cuales he tenido el honor de hacer juicio con ellos y he tenido el honor más grande todavía de haber ganado con ellos. Este programa en particular se lo vamos a dedicar a las personas que nos ven, que acuden mucho a un lugarcito que se llama La Carreta, en la calle 8, y en particular a una de las camareras ahí que se llama Adela, que nos ve muy fielmente. Bien, en este programa vamos a hablar hoy de los efectos, lo que es el estar manejando bajo el estado de embriaguez, y tenemos como invitados voy a hablar por orden de edad con el mayor primero, a José Teurbe Tolón, el cual es un abogado que me sustituye muchas veces aquí y hoy nos ha dado su tiempo para hablarnos de este tema, y al más joven, que es Jorge Alonso, un abogado a quien conozco por muchos años, muy competente, y el cual se dedica, entre otras cosas, a lo que es la defensa en casos de estado de embriaguez. Quisiera empezar este primer programa del año felicitándolos a ambos. José Teurbe Tolón, sé que acaba de regresar de Puerto Rico, donde tuvo una audiencia que le fue muy bien. Bueno, el deber de nosotros que las audiencias nos vayan bien. Bueno, le fue muy bien al cliente, debo decir. Usted estaba haciendo su trabajo. Alonso, sí, quiero felicitarte por este último triunfo que tuviste en la corte. ¿Y nos puedes decir por arribita qué fue lo que pasó? Bueno, esto era un caso criminal, como tú sabes, que mi cliente lo habían acusado de un delito bastante serio. Y pudimos lograr convencer a la Fiscalía que ellos no tenían suficientes pruebas, que no iban a poder probar el caso. Y gracias a Dios mi cliente está muy contento y por supuesto yo también. Sabes que a riesgo de que te voy a caer mal lo que te voy a decir, te conozco como abogado desde el año 79 y sigues tan humilde como eras en aquel tiempo y la cabeza sigue del mismo tamaño. Al abogado más viejo, a Teurbe Tolón, le pido y le digo que se fije bien, porque espero que cuando usted llegue a ese tiempo como abogado tenga la cabeza del mismo tamaño. Gracias por el consejo. Bien, vamos a hablar del tema de hoy. Muchas personas son afectadas por estar manejando bajo estado de embriaguez. Tengo entendido que ha habido una serie de cambios en la ley y difiero a usted, doctor Alonso, ¿nos puede decir por arribita qué es lo que hay? Bueno, mira, gracias a Dios hemos tenido una gran suerte en los últimos 2 años que la Fiscalía ha aprobado un plan que se llama Back on Track. Quiere decir que tratando de volver a nuestros comienzos. Y eso quiere decir que a las personas que no han tenido un accidente en su arresto de manejar embriagado y que no han tenido ningún otro arresto sobre este tipo de cosas antiguamente, le están permitiendo que se declare culpable a un caso menor. Que eso es muy importante para cuestiones de inmigración, que nos va a hablar el doctor Teurbe Tolón, pero también el récord o el expediente de DUI se queda con uno por el resto de la vida. Por el resto de la vida. Acuérdate que gracias a Dios todavía el DUI, a menos que haga un muerto o un herido grande, o sea, después de 3 DUIs seguidos, es un crimen de menor cuantía. O sea, lo que en inglés se dice un misdemeanor. Correcto. El máximo que te pueden mandar a la cárcel es 1 año. Pero gracias a Dios que este es el crimen de menor cuantía que es más litigado de todos los otros crímenes por la secuela que te puede dejar con los antecedentes penales por el resto de la vida. Es un crimen que no se puede borrar a menos que lo ganes. Siguiendo la secuela, doctor Teurbe Tolón, usted en casos de inmigración, la manera de describir lo que es turpitude, moral turpitude, es un poquito difícil. Es como la pornografía, que se sabe cuando uno la ve, pero no la puede definir. Pero más bien son delitos que la facultad mental a la hora de hacer el caso, voy a decir que no es apropiada y es más malo que eso. ¿Nos puede decir el efecto que tiene el DUI y estos tipos de delitos de tránsito? Correcto, Luis, porque lo que pasa normalmente, la mayoría de los estatutos penales en la Florida y en los Estados Unidos tienen un requisito de que el Estado de la Florida pruebe
que la persona tenía la mente culpable, La intención. la intención o negligencia de culpabilidad. Correcto. Para probar que el delito está hecho. Que por cierto es justo, porque si uno no sabe que está cometiendo un delito, aunque eso parece que es un cuento, no se le debería encontrar culpable. Correcto, y por cierto, hubo el tema grande hace 2 años, donde el Estatuto de la Florida de posesión de droga, había una cuestión de si eso era un delito que tenían que probar la culpabilidad mental, la intención. y la intención de la persona. Y yo no quiero usar intención porque para inmigración negligencia también pudiera causar algún tipo de... Sí, o sea, ese es lo que se dice el pecado de omisión. Correcto. Que uno tenía una responsabilidad y no cumplió. Siga. Correcto. Y entonces, eso fue un tema bien grande que después la Corte Suprema dijo que no, que la posesión de drogas sí era suficiente para ser deportable en inmigración. ¿Y eso cómo lo afecta a uno? El doctor Alonso nos ha dicho que eso hasta cierto punto nos deja una cicatriz o una huella que es para el resto de la vida e incluye otros estados. Oh, o sea, sí. porque todos los estados se pasan esta información. ¿Cómo afecta esto a estas personas que quieren arreglar los papeles de inmigración? Por lo general, el delito de DUI y los delitos de manejar con licencia suspendida no afectan directamente en inmigración, diciendo que si uno quiere hacerse residente o ciudadano, normalmente no afecta. Doctor, un momentico. Entonces, al que le digan que porque tiene un caso de estado de embriaguez o algún tipo de accidente de tránsito, no le van a dar su residencia o le van a quitar su residencia, usted nos está diciendo, doctor, que miren, eso no debe ser así. Normalmente no. Donde puede afectar es más o menos en 2 lugares principalmente. Uno es si el DUI en los últimos 5 años y uno está aplicando para la ciudadanía, te puede afectar porque uno tiene que pasarse ciudadano, probar que tienes un carácter moral bueno. Una conducta Y por cierto, intachable. un oficial puede llegar a la determinación de que tener ese tipo de arresto es que una persona no tiene el carácter moral para ser ciudadano. Usted fue oficial de inmigración. Hasta cierto punto el poder que les dan a los oficiales de inmigración es casi de Dios, porque eso es una cuestión relativa, ¿no? Sí, la discreción. ¿Qué discreción la tiene? discreción de un oficial, hablando ahora de tema de ciudadanía, de qué carácter moral y qué no es carácter moral bueno, es bastante grande, es bastante amplia. Claro, hay algunas cosas que por ley, si uno tiene algunos delitos, por ley no puede hacerte ciudadano, porque eso por ley no es un carácter moral bueno. Pero usted sabe muy bien que donde está la ley, está, no voy a decir no voy a decir la trampa, voy a decir la excepción. La excepción. Y usted busca excepciones. Yo tengo entendido que usted, Willie Allen, otro abogado que hace mucha inmigración, van la gente al despacho suyo y le dicen, me han dicho 4 abogados que no tengo chance. ¿Cómo usted logra cambiar esa mente? Y después le voy a hacer la pregunta a usted, doctor, ¿cómo usted cambia la mente de un fiscal después que tiene causa probable para pensar que el cliente de uno ha cometido un delito? Bueno, por lo general, quedándonos en el tema de DUI, Sí. O sea, es muy difícil ir a un oficial de inmigración, porque en inmigración el abogado en sí no puede argumentar con el oficial. Entonces, la manera de hacer eso, uno tiene que preparar los documentos y los clientes de una forma. Los clientes piensan que cuando van a hacer una entrevista de inmigración, que uno tiene, déjeme decir mentira, déjeme esconder. La realidad es que eso te hace más daño que ser claro de lo que va a pasar. Doctor, no quiero discutir con usted, pero le voy a pedir al doctor Oso también que comente. Lo que pasa es que todo el cliente de uno muchas veces tiene a uno de abogado y tiene 400 abogados en la calle que le están diciendo lo que tiene que hacer. Porque yo estoy seguro que, voy a decir la mayoría, porque no quiero decir el 100%, pero ningún abogado que sabe lo que está haciendo le dice al cliente que mienta, porque como dice el dicho, más rápido se coge a un mentiroso que a un cojo. Entonces, yo creo que la persona se autoinfluencia y quizás sea porque le da pena o está humillado. ¿Eso es lo que cree usted? Exactamente lo que creo yo. Y la persona, el ser humano por lo general, quiere tratar de hacer excusas o esconder un hecho de que ellos posiblemente tienen pena o piensan que es algo que no quieren que otra persona ¿Qué sepa. piensa usted, doctor? Mira, yo creo que eso es verdad, porque yo he tenido muchos clientes que me vienen a mí y me dicen, no, porque fulano me dijo esto y que fulano le digo, hijo, tú has venido a mí para que yo te dé tu consejo. ¿Me vas a seguir mis consejos o vas a oír los consejos de todas las personas en la calle que a lo mejor saben un poquito pero no comprenden? Tú tienes que seguir los consejos que los abogados te dan porque para eso estamos aquí. Con los años, una de las cosas que yo le digo a todas las personas es que culturalmente, acuérdate que muchas personas vienen de Cuba donde admitir cualquier cosa le puede costar un número de años de cárcel.
Entonces, lo interesante es que nosotros tenemos aquí protecciones para que uno no se autoincrimine. Pero cuando uno está en inmigración y ya el caso se acabó, el mentir no lo va a ayudar a uno, ¿no? Lo interesante es que la mentalidad cambia de un caso penal y un caso de inmigración. Porque en el caso penal, por cierto, admitir un delito te causa una consecuencia. Jorge nos va a hablar de eso un segundito. Pero en inmigración ya el delito está cerrado y hay algunos delitos donde no tiene ninguna consecuencia si admite todo lo que pasó, pero si empiezas a decir mentiras, ahí es donde te pueden tener una consecuencia negativa. Doctor, siguiendo su punto, en el contexto de lo que es el manejar bajo estado de embriaguez, entonces no importa, a no ser que haya habido un muerto, pero ya eso se convierte en otro delito. Claro, y ya estamos hablando de delitos más altos y más serios, y en esa situación sí pueden haber afectos. También hay personas que están aquí en Miami con lo que se llama TPS, que es el estatus temporario protegido, personas de Honduras, El Salvador, Haití. Esas personas en ese tipo de estatus, si tiene dos convicciones de cualquier delito de menor cuantía, te quitan el estatus. El misdemeanor, como dijo el doctor Alonso, que es el delito de menor cuantía, ¿lo puede afectar entonces? Si tiene dos de cualquier tipo, puede ser hasta licencia suspendida o una felonía. Doctores, un momentico y la pregunta es a ambos. Yo ahora voy a Winn-Dixie o a Publix y me descuido y me llevo un producto de esos lugares que tienen que uno mismo pone el cash line y entonces me cogen y ese es un delito. Sí. Pero ese mismo día además de eso, cometí otra falta en el mismo lugar. Le mentí al policía, obstruí el proceso y termino con 3 cargos en el mismo momento. Quizás el ejemplo que usted era malo. En una fiesta, viene alguien, se mete con alguien en la fiesta, le doy un piñazo y entonces lo voto. O sea, cometo 3 delitos a la vez. Ese incidente me puede costar a mí inmigración. Depende, porque para algunos tipos de beneficio migratorio tiene que ser Perdón, en el contexto del TPS que decía usted. Bueno, con el TPS sí, porque en el TPS son hay que tener mucho cuidado lo que uno hace. Pero cuando por alguna otra cosa tiene que ser en instancias separadas. Doctor Alonso, esto es para que usted bate un honrón. Okay. Dígame qué razón usted daría para que una persona, sin un abogado presente, cuente todo lo que pasó. Bueno, obviamente. ¿Qué beneficio le sacaría? Si la persona habla todo lo que pasó, lo más probable es que diga cosas que lo va a perjudicar. Y en este país, si uno calla, ¿qué pasa? Bueno, pues nada. Ahí está. Se le mira igual que si hubiese hablado. No se le puede tener en contra. Exactamente. Y todos los policías entienden eso. Exactamente, por la 4ª enmienda. El problema es que la mayoría de los clientes de nosotros hablan demasiado. Voy a decir algo irónico, pero nosotros le decimos a las personas que no hablen aunque les den golpes. Y termina que los clientes muchas veces hay que darle para que paren de hablar. Para que paren de hablar. Quisiera hacerle una pregunta a usted y lo voy a llevar unos cuantos años atrás. Había un grupo de abogados, entre ellos Federico Monero, Remberto Díaz y Ana María Carnesolta, que son jueces hoy. Estaba Fernando Eria, que es sacerdote, el párroco de la iglesia de St. Brendan's. Sí. Estaban Humberto Aguilar, Mario Cano, Jorge Sevilla, Irma Hernández. ¿Qué tienen todas esas personas en común con Jorge Alonso? Bueno, pues nosotros todos éramos jóvenes, estábamos tratando de coger experiencia y nos inscribimos en la lista de los abogados que aceptaban casos federales como si fuéramos abogados de oficio. Sí, porque cuando el abogado de oficio tiene conflicto, y en aquellos tiempos venían las tripulaciones de barcos de marihuana, y fíjense lo grande que es este país, que cada acusado tenía derecho a tener un abogado. Así mismo. ¿Y todos eran parte de ese equipo? Y todos éramos parte de ese equipo que nosotros nos dimos el nombre aquel famoso de CACA. Court Appointed Cuban American Lawyers. Le voy a hacer la pregunta indiscreta. ¿Usted cree que usted tiene la misma pasión que tenía ese grupo colectivo hace ya más de 30 años? Mira, hoy ya llevo 34 años de ejercicio. Ya, por supuesto, ya estoy un poco más cansado, pero cuando nosotros éramos unos leones jóvenes y creíamos que íbamos a acabar con el mundo. Y en algunos casos sí acabamos con el mundo. Si me deja ser inmodesto, cuando íbamos a juicio, aquí la Fiscalía debe ganar el 90% de las veces. Efectivamente. Y yo creo que puedo hablar por el grupo diciendo que cada juicio que hacíamos nosotros,
nosotros pensábamos que teníamos el mismo chance de ganar que tenía la Fiscalía. Efectivamente. Y era un gran grupo y felicito a todos esos colegas. Y se me olvidó Arturo Hernández, se me olvidó Oscar Rodríguez, se me olvidó León Toso, y si alguno de ellos me olvidé, no fue adrede. Ahora vamos a hablar de los abogados jóvenes. Ustedes tienen un cierto grupito de abogados que hacen inmigración que se conocen todos. Cuénteme qué es el ejercer en inmigración y una razón por la cual usted no quisiera tener un cliente y una razón por la cual a usted le gusta un cliente. Y que no me diga porque le pagan bien o mal. Ya me olvidé la pregunta, pero déjame... No, el ejercer hoy en día. Ustedes tienen un grupo de abogados que se conocen muy bien en inmigración. Bueno, una de las cosas que ha cambiado es que el ser abogado en Miami ahora, de como ustedes empezaron, que hay muchos más abogados ahora. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Y además, pero también hay muchos más abogados hispanos. Sí. La competencia para el cliente hispano es mucho más grande que lo que fue... Y la desinformación es más grande también. Correcto. Y el cuento y todas estas cosas. Como los medios de comunicación también son más amplios que lo que era en ese momento. Las personas van al internet, leen cosas, se confunden y están convencidos que esa es la manera que tienen que hacer las leyes o las cosas. Entonces, cuando van a la oficina de uno, es para decirte qué hacer, más que para que uno le diga que ellos tienen que hacer. ¿Usted cree eso, doctor, que es por falta de conocimiento del trato con un abogado? Porque la mayoría de las personas que van a verlo usted que tienen problemas de inmigración son personas que han tenido que jugársela para venir para acá, han sido abusados, posiblemente no les pagaban lo que había, y hay cierta desconfianza, ¿no? Sí, y me siento que mucho tiene que ver en muchos países de Latinoamérica, el abogado, el político, el juez, hay mucha corrupción, no que todos sean corruptos, pero hay mucha corrupción, y entonces ellos no saben en quién confiar. Entonces el cliente piensa, el juez me quiere hacer daño, yo no estoy seguro si mi abogado está vendido o no, y entonces eso es uno de los problemas que yo, en mi opinión, en inmigración sobre todo, uno tiene que lidiar diariamente. Usted ha oído al joven colega hablar de cómo son las cosas. ¿Le parece que es un disco que ya hemos oído nosotros? Oh, bastante. Mira, cuando nosotros éramos jóvenes tenían que ser abogados de Filadelfia, ¿se acuerdan? Sí, mira, yo tengo un cuento, una anécdota, un recuerdo que me hice. Al principio de mi carrera, y yo no creo que yo soy más inteligente que nadie, ni más perspicaz que nadie, ni mucho menos, pero me vino un cliente que venía con un caso de reclamación de daños y perjuicios en un accidente automovilístico. Y lo primero que me llamó la atención que lo había pasado por 5 o 6 abogados ya. Bueno, eso es por lo general es una sirena. Es una sirena. De que es una persona conflictiva. Entonces, cuando yo veo los papeles, yo le digo, mira, fulano que te atendió parece que no hizo mucho y me engano, pero este último que te atendió, aquí tú tienes las cartas que le escribió y las cosas, y te consiguió una oferta bastante razonable. ¿Cuál es el problema? Entonces se me ríe y me dice, bueno, doctor, usted sabe. Y yo le dije, no, yo no sé qué es lo que pasa. Entonces me dice, bueno, doctor, usted sabe que los abogados se venden. Y le dije, mira, los abogados no se venden. Y cuando se venden no es por la cantidad esta tan ridícula. Por favor, váyase de mi oficina. Doctor Alonso. Y tuve una suerte, porque vaya, no creo que... ¿Qué ramificación tiene que uno se declare culpable en la Corte de Tránsito si le van a poner un pleito después? Acuérdate que todas las cosas en la Corte de Tránsito o la Corte Criminal no tienen nada que ver con la Corte Civil. Bien. O sea, que si uno se declara culpable, esa admisión no la pueden usar en contra suya en la Corte Civil. Y lo que uno le diga al policía cuando están investigando... Nada de eso. Bien, eso recuérdese porque muchas personas... Acuérdate que en el estado de la Florida hay una ley que se llama... The Accident Report Privilege. Exactamente. El privilegio que uno tiene cuando está divulgando información. Y la razón es que como la ley dice que tú tienes que contestarle las preguntas al policía en el caso de un accidente, porque están investigando el accidente, todo lo que tú le digas no lo pueden usar en contra tuya en ningún juicio. Ese es un punto importante y si alguien tiene alguna duda sobre el tema nos puede escribir o le puede escribir a usted al número que usted dio. Ahora voy para usted con la misma pregunta, doctor Teodoro Tolón. Aparentemente, por lo que usted nos dice, en la entrevista que le hacen a la persona de inmigración, el abogado en realidad no habla. Usted le dice a su cliente que diga la verdad y entonces yo digo esto porque yo una vez hice un caso suyo y le preguntan al hombre dónde se casó y le preguntan 3 o 4 pormenores del matrimonio. El cónyuge no estaba en el cuarto. Y la respuesta fue totalmente diferente a la que da el otro. ¿Qué instrucción le da usted a un cliente? Y ¿por qué la gente dice esas mentiritas? ¿Es por los nervios? Bueno, los nervios es una parte grande de eso, porque personas de otros países no están acostumbrados al sistema americano, necesariamente del gobierno. Y entonces
hablando del mismo desconfío, ellos no confían en este oficial me quiere hacer daño. Y por cierto, la filosofía interna de algunos de los oficiales, porque la mayoría son muy buenos, muy justos, pero hay algunos, a veces, muy pocos, que se pasan y intimidan mucho a la persona. La persona se traba, dice cosas que no se puede decir. Y por cierto, yo he tenido casos de matrimonio legítimo que yo conozco a la persona y que en el caso dicen cosas que no eran, pero eso es parte de... Uno trata de preparar a la persona lo más que pueda. Yo he visto el caso donde a un matrimonio le han preguntado dónde pasaron el día 31 y esta pregunta se hace en marzo. Y el marido dijo una cosa y la esposa dijo otra. Y en honor a la verdad, se les había olvidado. O sea, no fue que quisieron mentir. Entonces, por eso digo que el factor de nervio es importante. Ahora pongo la pregunta a usted en la corte. Por lo general, el abogado le dice al cliente que no hable, que deje que hable el abogado. Normalmente yo le digo a mis clientes, por norma general, que no testifiquen, a menos que haya una cosa muy importante, una razón muy grande que nos puede ganar el caso. Pero la ironía de eso es que los casos que ganamos nosotros, siempre buscábamos a alguien de la tripulación para que dijese cómo nos habían engañado, cómo cuando los habían arrestado la policía nos había preguntado. Qué ironía, ¿eh? Bueno, pero... O sea, usted habla de la regla. Eso era uno. Sí, por eso eran los casos que ganamos. Esos eran los casos que ganamos. Y era uno porque teníamos que presentar algunas pruebas, pero no queríamos que todos hablaran, porque cuando se ponen a hablar viene el problema ese, que vienen las inconsistencias. Y ahora hablando de inconsistencias, usted fue a Puerto Rico después que un team de abogados no podían sacar a un pobre señor de un problema, y usted me dice que estaba en las reglas o estaba en la ley y que hasta el juez había dejado pasar un error. Es muy interesante porque, en mi opinión, y por cierto, yo tuve un buen maestro, el doctor Fernández, pero lo primero que yo siempre hago cuando hay una causa de ley que uno no está seguro es abrir el libro, ver primero el estatuto, la ley. Sí, está acusado. A ver cuáles son los hechos del estatuto. Después, si no está ahí, uno busca los requisitos. Después de eso, uno busca casos, otra cosa. Pero en este caso en particular, en la tercera línea ya del estatuto decía algo que me ayudaba al cliente. ¿Qué era lo que era? Porque creo que tenía que ver con... le pedían pruebas a este hombre de cosas que habían pasado hace 30 años. Correcto. El estatuto decía que personas que tenían una convicción de... encontrado culpable. Una sentencia entre el 1991 y el 1997 tenía que probar que estuvo en la prisión o en la cárcel X tiempo a cuestión de esos delitos, incluyendo los arrestos que no fueron convicciones, que no lo encontraron culpable. Pero ¿qué pasa? Todos los delitos de este señor eran antes del 1990. Entonces no tenía que hacerlo. Y el estatuto, la parte I2, decía sencillamente que eso no aplicaba para las personas que tenían delitos o arrestos antes de 1990. Entonces es un horror, hermano, que hasta la juez hizo. Claro, porque, como por cierto, los estatutos siempre son un poco complicados, pero no sé, como que a nadie se le ocurrió, estaban empezando en cosas tan complicadas que a nadie se le ocurrió ir a la parte más básica, que era... Bueno, yo debo destacar que había un team de abogados que fueron muy bien pagados y que no se dieron cuenta de eso. Así que lo felicito. Gracias. Por haber hecho su trabajo. Gracias. Háblame usted ahora, doctor Alonso, de 2 o 3 cositas buenas que han pasado en su carrera. Y quisiera que mirando la pregunta hacia la persona que está viendo esto, de cómo se le pueden abrir a un abogado, que uno está aquí para ayudarlos a ellos. Mira, lo más importante que yo le digo a mis clientes, dígame toda la verdad, porque cuando uno me contrata a mí, hay una relación de la cual yo no puedo divulgar nada de eso. O sea, es que yo quiero saber todo lo que pasó, sea malo o sea bueno, para poder preparar la defensa. ¿Sabe qué es interesante ese punto? Porque no hablé de Arturo Álvarez, que es otro gran abogado y gran amigo. Arturo, cuando éramos jovencitos, me decía, Luis, yo no quiero saber nada de lo que dice la persona, porque yo me voy a dedicar a las pruebas. Obviamente, ambos de ustedes están correctos, y es una cuestión de estilo. Mira, eso es verdad. Hay claro, que eso quizás para otro tipo de casos. Sí, eso es, muchos abogados te dicen, yo no quiero saber. Pero a mí me gusta, cuando estoy preparando una defensa, saber todo lo que pasó, para preparar una defensa, y si mi cliente insiste en testificar, y yo tiendo a pensar de que va a engañar, pues entonces tenemos obligaciones ahí. Tenemos una serie de obligaciones que no podemos pasar. Y para eso tengo que estar preparado. Doctor Alonso, ¿cuál es el cliente más difícil para usted? ¿El que le habla mucho, el que le habla poco, el que no le dice, el que usted tiene que adivinar? ¿Cuál es el cliente más difícil? El que le tengo que sacar las cosas como si... ¿Por desconfianza? ¿Porque tiene desconfianza con usted?
Yo creo que es desconfianza contra todas las personas en autoridad. Yo creo que eso es correcto. Yo creo que no es desconfianza contra uno, porque cuando le están pagando a uno, lo están contratando, es que le tienen confianza. Y es difícil porque uno tiene que adivinar a la persona, ¿no? Efectivamente. Tiene que tratar de ser psicólogo y abogado a la misma vez. Doctor, le voy a hacer a usted la pregunta diferente. Aquí hay muchas personas que llevan mucho tiempo en nuestra comunidad, casi todos son de origen cubano porque no son devueltos a su país, los cuales se la saben todas. Y entonces está la persona que tiene poco tiempo aquí, que también puede ser cubano, pero casi siempre son personas de otros países, que los pobrecitos no saben nada. Y entonces está también la persona que cometió un delito hace mucho tiempo, que ya lo votaron de este país, pero no ha salido, y esa persona viene con otros argumentos. ¿Cuál es el más difícil de representar? La persona más difícil de representar, en mi opinión, y es irrelevante de qué país o cuánto tiempo han estado Muy aquí, bien la respuesta. Pero es la persona que no quiere entender la ley y la discusión. Que sabe la ley mejor que usted y dice tiene que ser así. Aunque no la sepa. Okay. Pero que no te quiere escuchar el término, la estrategia que uno quiere cumplir. Y eso, por cierto, es común. La persona, yo sé que se está acabando el tiempo, pero la persona, el tema más que complica más a los clientes, en mi opinión, es que las personas no entienden que ellos siempre me dicen, no, porque ya yo cumplí con la corte, ya yo hice mi cárcel. Ellos no entienden que para inmigración, el hecho que cumpliste ya en la corte penal no es irrelevante. Sí, no se acabó, eso es diferente. Es diferente. ¿Qué encuentra usted eso? Nos quedan 2 minutos, así que quiero hacer un par de preguntitas más. ¿Cómo qué? El cliente que viene y dice, no, yo cumplí con la ley, yo no veo por qué. Es que a veces los clientes no quieren entender las cosas que están enfrentándose. Y cuando uno le explica, mira, podemos hacer esto, podemos hacer el otro, y no quieren, gracias a Dios hay muchos que sí lo entienden y le dicen, doctor, vamos a hacer lo que usted crea mejor. ¿Usted me entiende? Nos quedan 2 minutos, entonces voy a darle las gracias a Mike, a Marco, a John, a Kerry, a Ricardo, a Jared, a Susana, a Alexis y a mi hija Ana por este programa. Quiero decirles a nuestra audiencia que la semana que viene vamos a tener al doctor Omar Mejía. Quiero felicitar a Ramón Abadín, presidente del Colegio de Abogados, cubano también, el quien vamos a tener en este programa. Y el penúltimo minuto es suyo, doctor Teófilo Tolón. Del tema que estamos hablando hoy, la Corte Suprema pensó que era tan importante la consecuencia migratoria de los delitos penales que ahora el abogado penalista tiene que decirle al cliente que declararse culpable puede tener penalidades de inmigración. Y el juez se lo tiene que decir. Y el juez también. Muy bien, gracias. ¿Y usted, doctor Alonso? Bueno, ese es el famoso caso de Padilla, que ahora nos ha obligado a darle las consecuencias de inmigración a todos los abogados que hacemos defensa penal. Sí, porque las ramificaciones van más allá de lo que es el caso penal. Bueno, quiero darles las gracias a los dos. Quiero que sepan que espero que el año que viene, para empezar el 9º año, sean ustedes dos los bateadores de lead-off, los primeros bateadores. Bueno, pues, con les mucho deseo gusto. muchas cosas buenas y les agradezco mucho su comparecencia aquí. Y a ustedes, nuestra audiencia, hasta la semana que viene, que tengan una buena semana.